Cafeteros, bienvenidos a Un Café con Mariela. Aquí estamos dispuestos para tomarnos un café y conversar de las cosas que nos importan. Bienvenidos a este nuevo café. A ver, vamos a hacer un poco de recuento de los dos cafés anteriores, muy breve para tenerlo en la cabeza. Empezamos con lo que significa el momento en el que el bebé es capaz de adquirir una cierta preocupación por el otro, de integrar amor y odio, como el sentimiento de culpa es una buena noticia, porque eso significa que no están desprendidos del amor y el odio, sino que de alguna manera se pueden integrar y hay una preocupación por el otro. A partir de allí surge pues todo lo que es tomar en cuenta el otro, y tomar en cuenta el otro supone la ética, el cuidado, las leyes, lo que está permitido y lo que no. Es reconocer que hay una persona que no es igual a mí, que es un otro que me interesa, que me importa. Y porque me importa y me interesa, me preocupo por él. A veces le hago cosas que no debería y eso me hace sentir mal. Porque me preocupo por él y lo quiero. O lo quiero y me preocupo por él y me interesa. No tengo que amarlo para sentirme culpable. Entonces, eso fue un poco lo que vimos el primer día. Y el segundo día hablamos de una cierta progresión. Es una progresión que me he inventado yo de mi cabeza, pero es más o menos como me parece a mí que puede los distintos estadios del sentimiento de culpa. El primero era Agamenón. Utilizamos tres personajes distintos de la mitología griega, porque a mí me gusta y porque me parece que da mucho juego. Entonces hablamos primero de Agamenón, que ocupa el lugar de His Majesty the Baby, quien hace exactamente lo que le da la gana, cuando le da la gana y porque le da la gana, sin ningún tipo de consideración por el otro. Acuérdense que Agamenón mató al niño, mató al marido, porque es que tenía muchas ganas de acostarse con esta, y entonces, bueno, pues no podía esperar. Quería acostarse ya, con lo cual él no iba a esperar, y si los tenía que matar, pues mira qué pena. Entonces, ese es un primer estadio que desde el psicoanálisis, ya lo veremos, llamaríamos como un momento de narcisismo primario. Es decir, lo único que importa soy yo, la única consideración es lo que a mí me apetece y lo que yo quiero y lo que a mí me viene bien. El otro solamente es un instrumento para que yo consiga eso. En el segundo momento está Edipo, que se siente responsable de su pecado y que es a la vez juez y parte. Es decir, él es quien imparte justicia en Tebas y él tiene que castigar al asesino de Layo, y a la vez tiene que vengar la muerte de su padre. Y resulta que él es el asesino de Layo y él tiene que obligarse a salir de Tebas, y al vengar la muerte de su padre se tortura y se martiriza todo lo que puede. Entonces él es juez y parte, lo que convierte la culpa en una carga y en un peso insoportable de llevar. Y en el tercer caso está Orestes, que venga también la muerte de su padre matando a su madre, que haya un juicio, que el juicio no queda claro hasta que finalmente es perdonado, que sería el último paso de la culpa, ¿verdad? Desde que no se siente culpa hasta que la culpa es un peso insoportable, hasta que finalmente recibimos el perdón, bien sea desde fuera, desde la otra persona a quien hemos hecho daño, o sobre todo desde nosotros mismos, hasta que nos perdonamos. Entonces vamos a hablar, hoy vamos a hablar de cómo entiende, porque me han preguntado mucho sobre el narcisismo, sobre cómo tener una relación con un narcisista, si eso es posible, si no, qué pasa con el narcisismo, si los narcisistas sienten culpa o no sienten culpa. Entonces, para hablar del narcisismo, claro, yo es que soy psicoanalista y no puedo hablar del narcisismo de cualquier manera, ni puedo, ¿verdad? Estos chachas narcisistas, y los narcisistas es que piensan solo en ellos. Bueno, eso es una manera de entender el narcisismo, no es la única. Y desde el psicoanálisis
es bastante más complejo. Entonces yo espero poder contárselos lo más sencillo posible y lo más real posible, que lo vean, que lo entiendan, que lo puedan reconocer. Freud habla de narcisismo primario y de narcisismo secundario. O sea, el narcisismo primario sería Agamenón, es decir, ese momento en el que el bebé solo es él es lo único que importa, y un narcisismo secundario es cuando ya el niño es mayor y ya tiene ideales distintos a simplemente yo lo merezco, ¿ok? Entonces esto es básicamente lo que hemos visto hasta ahora. Entonces vamos a empezar, por supuesto, no podía faltar un poquito de mitología. Si vamos a hablar de los narcisistas, ¿cómo no vamos a hablar del mito de Narciso? Entonces les voy a contar el mito de Narciso porque es precioso y es muy importante que lo tengamos claro para entender tanto el narcisismo primario, pero sobre todo el narcisismo secundario. El trastorno narcisista de la personalidad, pero sobre todo el narcisismo secundario que es el más difícil de percibir o de reconocer en la clínica o incluso en nosotros mismos. A ver, el mito de Narciso comienza en un bosque de ninfas, ¿verdad? Y empieza la historia que la cuenta Ovidio en sus Metamorfosis. Cuenta que estaba en este bosque de ninfas y estaba Júpiter, que Júpiter de vez en cuando quería saciar sus apetitos amorosos con las ninfas. Pero Juno estaba allí pendiente con el ojo puesto a ver, no vaya a ser con qué ninfa se va a ir. Entonces Júpiter había convencido a Eco era una ninfa, que tenía el don de la conversación. Eco tenía una conversación encantadora, deliciosa, embaucadora, envolvente, que daban ganas de escucharla. Y entonces Júpiter le decía a Eco, tú convérsale, cuéntale cualquier cosa a Juno y distráemela. Y efectivamente, Eco empezaba a contarle cualquier historia y Juno quedaba fascinada y no estaba pendiente y el Júpiter se iba por ahí con las otras ninfas. Entonces, en algún momento se da cuenta Juno, de esta historia y castiga a Eco. Entonces le dice, mira, como a ti te gusta tanto conversar, como a ti te encanta hablar, el castigo va a ser que no vas a poder hablar. Nunca más vas a poder empezar una conversación. Vas a tener que esperar a que otro te hable. Y como te gusta tanto tener la última palabra, de esa conversación, de lo que el otro te diga, solo vas a poder repetir esa última palabra. Ese fue el castigo de Eco. Entonces resulta que un día estaba Eco, a mí esto me parece precioso, esto de Eco, porque este don de la conversación y la importancia de la conversación. Y a mí me hace pensar en Sherezade, es decir, así como Eco es castigada por el don de la conversación, Sherezade por su cuenta en Las Mil y Una Noches salva su vida por su capacidad de conversar y de contar cuentos y de contar historias, porque lo digo yo porque soy muy lista, mentira, eso está dicho por un montón de gente, que los seres humanos somos seres narrativos, porque nos contamos historias y porque nada nos apasiona más que nos cuenten una historia, ¿no? Entonces los niños se quedan embelesados escuchando las historias que cuentan los papás o que leen los papás, embelesados con las historias que cuentan los abuelos del pasado, de lo que ya fue. Y a todos nos encanta, y quienes leemos somos unos adictos a Sherezade, ¿verdad? O a Eco. Entonces resulta que Eco está castigada con este terrible castigo de no poder conversar. Imagínense ustedes, o sea, yo por ejemplo, a la hora de ligar, a la hora de conquistar a alguien, bueno, pues la conversación es fundamental. Es fundamental porque soy simpaticona, porque soy graciosa, y como me quitaran eso y dependiera solo por, no sé, de la intensidad de mi mirada, la cosa iba mal. Entonces, una vez está Eco en su bosque de ninfas y ve pasar a semejante señor que dice, por favor, no puede ser, qué hombre tan guapo. Bueno, ve pasar a Narciso,
que era espectacularmente guapo. Yo me lo imagino como mi sobrino Ávila, que es un niño que es absolutamente precioso, que es una mezcla de Paul Newman con Marlon Brando. ¿Cómo se las arregla este niñito para ser Paul Newman y Marlon Brando a la vez? No lo sé, pero yo lo siento, pero es espectacularmente bello, perfecto. Entonces, imagínense a la pobre Eco que le quitan su arma de seducción. Y está ahí desesperada, escondidita, porque dice que voy a hacer yo aquí callada con este señor, no voy a poder hacer nada con esto. Entonces les voy a leer desde Ovidio directamente cómo es el diálogo, que no es tal, entre Narciso y Eco, porque es precioso, es maravilloso, ¿no? O sea, es maravilloso, es precioso. Dice, casualmente el joven, que se había separado del grupo de sus fieles compañeros, exclama, ¿hay alguien? Eco responde, ¿alguien? Él se asombra, le dice, ven. Ella responde, ven. Él ve que no hay nadie y dice, ¿por qué huyes de mí? Ella responde, y todas sus palabras vuelven a él, dice. Él insiste y defraudado, al no poder ver la imagen de esa voz, dice, aquí reunámonos. Y Eco, que nunca había respondido a un sonido con más placer, repite, unámonos. Aquí, por favor, vamos a hacer un inciso porque él le dijo, aquí reunámonos. Y ella huyó, unámonos. ¿Y qué hizo? Se le lanzó al cuello a Narciso y dijo, aquí estoy yo. Ya está, unámonos, y lo abrazó y aquello, y el otro sacándosela de encima. Y le dice, quita tus manos, no intentes abrazarme. Antes moriría que entregarme a ti. Antes moriría que entregarme a ti, dice Narciso. Y ella dice, entregarme a ti. Y se le lanza y se le entrega. Y claro, él la rechaza, como ya había rechazado a muchos otros, ¿verdad? A muchos otros y otras, porque dice que era tal su belleza que seducía de igual manera o despertaba igual entusiasmo en ellas y en ellos. Hasta que entonces uno se harta y dice... lo único que te deseo es que sufras tanto como tú me has hecho sufrir. Eso es una venganza que todos hemos proferido en algún momento. O sea, pues las mamás nos dicen, lo único que quiero es que tengas una hija como tú para que tú veas, o que tengas un hijo como tú para que veas lo que eso significa. Es lo único que te deseo. Bueno, lo único que quiero, la venganza sería que te enamores de alguien y no puedas poseer a tu amado. Que te enamores y tu amor no sea correspondido, porque muchos te hemos amado y tú no has correspondido a nuestro amor. Y Némesis, la diosa de la venganza, se dio a la tarea de cumplir esta petición unánime de todos los ninfos y ninfas que estaban por ahí, deseando a Narciso y Narciso despreciándolo, ¿verdad? Bueno, Eco se fue y se quedó convertida en piedra y se quedó destinada solamente a repetir el eco, que desde ahí es como la conocemos y eso es en lo que se ha convertido Eco. De ahí viene Eco, los ecos, ¿ok? Entonces, veamos cómo fue la historia de Narciso. Él está paseando por el bosque, entonces el Némesis, que es la diosa de la venganza o qué sé yo, no sé si era diosa o qué, pero era la de la venganza, dice, no te preocupes que yo te voy a conseguir que te enamores de alguien que te desprecie. Y claro, el más experimentado en despreciar era Narciso, con lo cual estaba asegurado si conseguía que se enamorara de sí mismo. Entonces hizo que Narciso se mirara en un lago y vio su imagen y quedó tan fascinado por su propia belleza que se enamoró y hablaba consigo mismo y se sonreía y la imagen le sonreía de vuelta y él decía, esto va bien, y le tiraba besos y la imagen le tiraba besos y decía, esto va muy bien. Dejó de comer, dejó de beber porque estaba tan enamorado de esa imagen que no necesitaba ni comer ni beber. Iba perdiendo
fuerza, iba perdiendo salud, pero no le importaba. Y él mismo se decía, ¿por qué intentas aferrar, ingenuo, una imagen fugaz? Lo que buscas no está en ninguna parte. Lo que amas lo pierdes en cuanto te vuelves de espaldas. Esta imagen que ves reflejada no es más que una sombra. No es nada por sí misma. Contigo vino, contigo se queda y contigo se iría si tú pudieras irte. Bueno, finalmente Narciso le pide un beso a su enamorado. El enamorado no le devuelve el beso y él quiere aferrarlo y se tira al lago y se ahoga. ¿Okay? Esta es la historia de Narciso, pero quería leerles esa parte porque de esa parte vamos a hablar después, de esa parte de lo que es la pura imagen, cuando dice ¿por qué intentas aferrarte ingenuo a una imagen fugaz? Porque hay algo en el narcisismo que es de mentira, que es solamente una imagen fugaz. Y sin embargo nos aferramos a esa imagen como si fuera de verdad. Y nos la creemos y pretendemos vendérsela a los demás como si fuera de verdad. Entonces vamos a hablar. Esto es una cosa completamente artificial lo que yo voy a hacer, pero la hago en aras de poder clarificar lo que quiero contar y contarlo lo mejor o lo más accesible posible. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es el trastorno narcisista de la personalidad, que es una entidad psiquiátrica, es decir, esto no está contemplado como tal en el psicoanálisis. Entonces, el trastorno narcisista de la personalidad es lo que universalmente se conoce como el típico narcisista. El típico narcisista es el egocéntrico, el soberbio, el arrogante, el que necesita una enorme cantidad de aprobación, de admiración. Siempre tiene que estar en el centro de la escena. Tiene algo autorreferencial. Da igual lo que tú le cuentes. Él siempre está yo también y yo más. O sea, es el típico que no te da cabida en la conversación porque él tiene algo mucho más importante y más grande que contar y más fabuloso que contar, ¿no? Hay una sobrevaloración del yo. Los psicoanalistas decimos que hay una sobrevaloración del yo artificial porque hay un yo que no se ha constituido bien. Es decir, vuelvo. O sea, algo había pasado que se había cortado. Espero que estén ahí y que me estén oyendo. Escríbame a alguien si me vuelven a oír y que esté bien. Bueno, ahí se siguen uniendo. Espero que se haya retomado bien la conexión. Bueno, lo que decimos, la manera que entendemos los psicoanalistas este tipo de narcisismo es por... te oímos. Ok, gracias, Carmen. Es que hay un narcisismo mal constituido. Es decir, cuando el niño es un bebé, los papás lo narcisizan, decimos los psicoanalistas. Es decir, le hacen sentir que es maravilloso, que es estupendo, que es extraordinario. No le mienten, porque los papás están absolutamente, si las cosas van bien, enamorados y fascinados con ese bebé porque es suyo. O sea que también es un acto narcisista enamorarse de ese propio bebé que ellos han traído a la tierra y que se les parece de alguna forma, ¿verdad? Entonces, este es un momento importante porque es un momento en el que se le hace sentir al bebé que él vale la pena, que es estupendo, que es extraordinario. Entonces, si algo falla allí, si un bebé no ha sido esperado en ese momento, si los padres están en otra cosa y no han podido dedicarse a hacerle sentir que él vale la pena y que ellos están fascinados con él, etc. Si hay una exigencia social o familiar que este bebé no cumple por X o por Z y falla, entonces esta persona necesita compensar lo que no tuvo en la infancia con un yo inflado, con un yo desproporcionado, ¿verdad? O sea,
Napoleón, por ejemplo, que era bajito, pero entonces él era Napoleón. O sea, los Napoleones abundan, ¿verdad? No tengo yo nada en contra de los bajitos, pero bueno, hay algo que se intenta compensar. En estos días una paciente me comentaba de una entrevista que ella había leído de una mujer, creo que era una arquitecta, a la que ella contaba que en su casa la habían mimado mucho, que ella había tenido una infancia muy feliz y muy protegida y muy entre algodones. Y entonces el entrevistador le decía, bueno, entonces para usted deben ser muy duras las críticas, ¿no? Porque si está acostumbrada a estar mimada y a estar no sé qué, las críticas le deben resultar muy difíciles, ¿no? Y ella dijo, no, para nada. Eso que me dieron mis padres me generó un depósito de mimos al que puedo recurrir cada vez que me critican o cada vez que me siento insegura. Resulta que hay algo, narcisizar al bebé, hacerle sentir que vale la pena, es proveer al bebé de un depósito de mimos al que puede recurrir, porque la vida muchas veces te va a hacer sentir que no vales la pena, que no eres suficiente, que no eres bastante. Y si tienes ese depósito, no necesitas estar demostrando todo el tiempo que eres bastante, que eres suficiente, que tú más, que tú primero, que tú muchísimo mejor. ¿Ok? Entonces, hay algo de eso que es importante. Y esa es la forma que tenemos los psicoanalistas de entender ese tipo de narcisismo. Este narcisista es pesadísimo, no hay quien lo aguante. Es difícil relacionarse con él porque necesita siempre tener razón, necesita quedar por encima del otro, necesita sentirse el centro, el más importante, el que todo lo sabe. Son esa gente que no duda, que sabe de todo y que a todo tiene una respuesta y todo tiene una... pues no sé, una disquisición más interesante que cualquier otra. Necesita permanentemente estar buscando el reconocimiento del otro y recordándole al otro lo maravillosos que son. No vaya a ser que se les olvide cómo se le olvidó a sus padres. Este es el típico, dime de qué presumes y te diré de lo que padeces. Debajo de esa fachada narcisista se esconde un niño que se siente profundamente inseguro y que duda de su propio valor y que necesita ver reflejado, porque lo del narcisismo siempre es un reflejo. Entonces él necesita ver reflejado en los ojos del otro, en los ojos de admiración del otro, en que el otro lo halague y le diga qué maravillosa eres, qué estupenda, qué guapa estás, qué bien te veo, o sea, y está todo el tiempo contando, me dijeron que era maravillosa, no sé quién me dijo que era estupenda, no sé quién me felicitó muchísimo. Bueno, como una forma de ver en los ojos del otro, en la mirada del otro, lo que en su momento en la mirada de los padres no le devolvió. Entonces está permanentemente buscando ese reflejo. Estamos de acuerdo en que estamos hablando de un reflejo. De algo que no es verdad, porque en realidad todos somos cualquier cosita, solo somos poquitos, somos lo que podemos y hacemos lo que podemos, pero todo lo que tiene que ver con el narcisismo tiene que ver con una imagen, con un reflejo. Bueno, eso lo vemos en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales, bueno, pues todo lo que se ve en Instagram, lo que es verdad, lo que es mentira. Toda esta nueva moda que hay ahora de todas esas mujeres estupendas y guapísimas que salen, así soy yo sin maquillaje, las odio a todas. Por favor, las prefiero que salgan con maquillaje. No las puedo soportar bellas y hermosas y fantásticas, sin manchas, sin arrugas, sin nada y sin maquillaje. O sea, por favor, aquí nos maquillamos todas y fingimos todas. Si aquí va de imagen y nos ponemos serios y aquí se maquilla todo el mundo. Déjenme de eso de que yo aquí sin filtro. Yo sin filtro porque no sé cómo se usan. Pero si supiera cómo se usan, ya me habría puesto 3 o 4. Pero aquí a maquillarse todo el mundo que estamos en Instagram, por favor. Bueno, vamos entonces con el narcisismo primario, que esto ya estamos con Freud, puro y duro. El narcisismo primario es Agamenón, ¿ok? El narcisismo primario es el que siente... Alguna me dice ahí que cuente con ella para la maquillaje. Me parece muy bien, amor. Cuento contigo. Bueno, a ver. Narciso solo se escucha a sí mismo en todo el relato. O sea, lo único que oye es el eco de su propia voz.
No es casual. Nada, yo creo que nada en la mitología es casual. Yo creo que todo tiene un sentido y un significado, o por lo menos uno se lo busca, y es fácil de encontrarlo. Es decir, Narciso no escucha a la otra persona. A Narciso no le pueden poner a un ser humano diferenciado que tenga voz y voto. A Narciso le ponen al lado a una persona, perdón, a una ninfa castigada por los dioses, justamente que solamente puede repetir sus palabras. Porque eso es lo que un Narciso tipo Agamenón necesita. Es lo único que va a escuchar. Su propia palabra, su propio deseo. El otro no existe. O sea, este es el bebé que se quedó en una etapa primitiva del desarrollo, ¿verdad? Hay distintas formas de entenderlo, de nombrarlo. Hay psicoanalistas que lo han nombrado de diferente manera. Margaret Mahler habló de una etapa autista primero y simbiótica después, o sea, donde el bebé está simbiotizado con la madre. Autista porque es solo yo, un yo exclusivo. Winnicott lo llama ilusión de continuidad, el momento en el que el bebé siente que él es el único que cuenta y que él es capaz de satisfacer todas sus propias necesidades, porque está en la fragilidad que necesita imaginarse que esto es verdad. Una imagen es mentira, pero él necesita creérselo. Y Freud lo llama narcisismo primario, este momento en el que lo único que importa sobre la Tierra es él y solamente él. Bueno, este es el sociópata, el psicópata. Este es el Agamenón. Este carece por completo de empatía. El otro no importa. El otro es un instrumento para su satisfacción. Es una persona que no siente ningún tipo de culpa porque el otro no existe. El otro no le importa. Se siente autorizado a hacer lo que le da la gana y lo que le apetece, porque para eso él es el rey Agamenón. Para eso es His Majesty the Baby, ¿verdad? Se siente con derecho a todo. Me preguntan cómo es la relación con una persona así. Con una persona así no hay relación. ¿Por qué una persona así no se relaciona? El otro tipo de narcisista, pobrecito, sí, es un poquito fastidioso convivir con él porque siempre hay que darle la razón, porque siempre hay que dejarlo que sea el centro de atención, porque no soporta permitirle espacio a la otra persona. Pero es que para la otra persona no existe. No hay manera de relacionarse con esta persona, porque no hay relación posible. Es el psicópata, el sociópata, el antisocial. No hay, en el momento del narcisismo primario, no hay diferencia yo, no yo, todo es yo. Todo es yo. Entonces el otro verdaderamente no existe. Esto es estupendo mientras que el bebé es un bebé, porque así el bebé no se angustia, no teme perder al otro, no teme perder su amor, que sería como decir no teme perder la vida, porque su vida depende del amor de los padres o de que haya alguien allí suficientemente enamorado como para cuidar de él. En cuanto al sentimiento de culpa, es el único que no lo siente, ni sabe de lo que se está hablando, porque no hay amor. Yo diría que ni siquiera hay odio. Ni siquiera hay odio. Porque se odia a una persona. Y como aquí no hay otras personas, sino solamente yo, y lo que a mí me apetece, y lo que yo quiero, no hay ni siquiera odio. Si ustedes, no sé si leyeron A Sangre Fría de Truman Capote, donde él describe este asesinato horrible de dos que entraron en una casa y asesinaron a toda la familia. O estos asesinatos locos. ¿Por qué? Porque quería vivir la experiencia de lo que era matar a alguien. Y uno los ve después en los juicios fríos porque odiaban a ese alguien si no lo conocían de nada. No lo conocían de nada. Ni siquiera hay odio. O sea, en el narcisismo primario ni siquiera hay odio. O sea, Agamenón no odiaba al bebé de Clitemnestra. Para nada. Le molestaba, simplemente le molestaba, entonces se lo quitó de en medio. Agamenón no odiaba al marido
de Clitemnestra tampoco lo odiaba porque no lo conocía de nada, pero le molestaba porque él lo que quería era acostarse con ella y ya está. Entonces, ni siquiera hay odio. O sea, para que pueda haber, yo creo, un sentimiento de culpa, tiene que existir la otra persona de alguna manera. Aunque sea, primero la odias, después la quieres, primero la quieres, después la odias, da igual el orden de los factores, pero otra persona te hace sentir cosas. Otra persona te hace sentir amor y odio. Aquí solamente las personas o me sirven o no me sirven. O me sirven o sirven a mis propósitos, a mis deseos, a mis necesidades, o me estorban. Entonces, si yo en un momento me parece que quiero matar a alguien para sentir lo que significa matar a alguien, pues voy y lo mato. Pues voy y lo mato porque lo sentí, porque me provocó, porque me parece que ay, mira, ¿por qué no? Pero no hay ni siquiera odio. O sea, es simplemente porque yo lo mando, porque yo lo quiero, porque a mí me apetece. O sea, estos son los sociópatas, los psicópatas, de quienes hay que salir corriendo. O sea, aquí no hay salvación posible. Aquí no hay manera de, ay, mándalo a terapia. No. O sea, esa gente no va a ir a terapia. Y si va a terapia, va a intentar utilizar al terapeuta a su conveniencia. Y son lo suficientemente, o sea, porque ellos no sufren, son lo suficientemente manipuladores como para utilizar al terapeuta en contra de la persona que los mandó. Bueno, de esta gente hay que salir corriendo, como aparezca un gato en tu vida que te huela a esto, pero sal corriendo en dirección contraria sin preguntarle ni cómo se llama. Si hueles algo parecido, en dirección contraria, porque eso no cambia. Eso no cambia, eso no hay evolución, eso no tiene, yo creo que eso no tiene salvación. Bueno, vamos con el más complejo. Pero yo creo que este les va a encantar porque aquí nos vamos a ver reflejados un montón. Es lo que llama el psicoanálisis, lo que llama Freud. No, el psicoanálisis así en abstracto, ¿no? Freud, porque ustedes saben que yo soy freudiana. Bueno, lo que Freud denomina el narcisismo secundario. Una cosa es el narcisismo ese primario, donde yo soy lo único. Y el narcisismo secundario ya intervienen los papás, pero intervienen los papás en forma de ideal. Es decir, Freud distingue dos momentos distintos. A ver si soy capaz de explicar esto. El uno es el narcisismo primario, el yo ideal. Es decir, yo soy lo ideal, yo soy lo perfecto, lo maravilloso, lo estupendo, yo lo tengo todo, a mí no me falta de nada, yo estoy aquí, His Majesty the Baby, wow, qué bien. Eso es un primer momento. Con la intervención de los padres, cuando los padres empiezan a decir que no, cuando los padres empiezan a educar, cuando empieza el sentimiento de culpa, cuando empieza la ley, cuando empieza la ética, se forja un cierto mandato que no tiene que ser dicho en palabras, sino que se transmite de una generación a otra, ¿verdad? A lo mejor lo transmiten los abuelos porque hay un abuelo que tiene mucho poder en la familia o es muy importante, o lo transmite una abuela, o lo transmite la madre o el padre, qué sé yo, los valores familiares. Entonces, en torno a los valores familiares, se crea como una especie de deber ser, ¿no? Que es lo que en psicoanálisis se conoce como el ideal del yo. Todas estas cosas se las voy contando porque sé que me siguen muchos profesionales. Entonces, de vez en cuando meto palabritas de psicoanálisis para que sepan, para ponernos de acuerdo en qué estamos hablando. Estamos hablando del ideal del yo. Entonces, el yo ideal es Agamenón. El ideal del yo serían Edipo y Orestes, es decir, ellos dos se sienten combinados a cumplir con una obligación, a respetar la ley, a ser consecuentes con sus creencias, con las obligaciones, con su compromiso con el pueblo, con su compromiso con las leyes del universo, o sea, al padre hay que vengarlo, etc. Entonces, en el ideal del yo es tú debes ser así, lo que está debajo es tú debes ser así, o tú no tienes derecho a determinadas cosas. Y eso se llama educación, eso se llama entrar y abrirle la puerta al hijo, a la convivencia, a la
bueno, a lo que viene siendo la sociedad, el mundo, la vida, las leyes, las normas, ¿verdad? Pero hay algo de esto que puede ser muy persecutorio o que nos obliga de alguna manera a actuar según esos valores. En el narcisismo secundario, la persona es esclava de una imagen, de un mandato, de un cierto ideal inculcado por los padres. No se nos olvide, vamos a volver a la frase de Ovidio. ¿Por qué intentas aferrarte a una imagen fugaz? Lo que buscas no está en ninguna parte. ¿Por qué repite esto? Porque da igual si el mandato es que seamos hermosos, inteligentes, sufridos, sacrificados, buenos, ¿verdad? Porque la sensación va a ser que nunca vamos a ser, como es una imagen, es una cosa falsa, es una cosa que no está en ninguna parte, como dice Ovidio, ¿verdad? Como es un reflejo, no es nada. Es y no es. Y de allí viene ese síndrome del impostor del que la gente habla, es decir, esa sensación de que uno está engañando, de que uno está mintiendo, porque uno nunca llega a satisfacer por completo ese ideal del yo. O sea, es un ideal que está muy por encima de cualquier posibilidad humana de cumplirlo. Es decir, si los padres querían que fueras hermosa, pues nunca vas a ser tan hermosa como tu madre, que era la verdaderamente bella de la familia, o como la abuela, que no sé qué. Si el mandato es que seas inteligente, nunca vas a ser tan inteligente como el abuelo, porque el abuelo fue el que sacó no sé qué. O si el mandato, siempre vas a sentir que estás en falta, ¿verdad? Y eso también es narcisismo, en el sentido de que tiene que ver con una imagen, narcisismo visto desde el mito de Narciso, en donde lo que cuenta es la imagen. Entonces, hay algo de esa imagen que nunca se llega a completar, que nunca se llega a servir. Entonces, la exigencia de esa imagen es insaciable. Imagínense cómo será la zona de confort de alguien que ha establecido su imagen, ¿verdad? A partir del ideal del yo. O sea, será un sillón imposible, incómodo, caprichosamente diseñado, ¿verdad? Para exigirnos cosas imposibles, que nunca van a satisfacernos del todo, nunca van a complacer del todo la exigencia. Entonces necesitamos montarnos como prótesis. Y sentimos que con esas prótesis siempre estamos como engañando, como que en el fondo se van a dar cuenta de que no es verdad, y nada es bastante, nada es suficiente. Por eso es tan narcisista el que necesita estar siempre estupendo, guapo y bellísimo, no sé qué, como la que necesita ser la buena, la sacrificada, la desprendida, la que hace cosas por los demás, porque esa es la imagen valorada por su familia, o que ella entendió que era valorada por su familia y que se esperaba de ella o de él. El del narcisismo secundario tiene la culpa atravesada en el corazón desde el principio, porque será un sufridor al servicio del reflejo de esa imagen ideal que los padres o él mismo esperan de él. Este es el que más culpable se siente, porque nada es suficiente para su público, tiene un público en la cabeza que él imagina que espera lo mejor de él. Y eso mejor es un espejismo imposible. Y siempre se siente en falta, siempre se siente en deuda. Es difícil renunciar a la satisfacción heroica del sufrimiento moral y conformarse con la satisfacción vulgar, ordinaria de la realidad. Porque, es decir, dentro del ideal del yo, la satisfacción es heroica. Entonces, quienes renuncian
a esa zona de confort, que por eso decíamos que es tan difícil renunciar a la zona de confort. Quienes renuncian a esa zona de confort pierden un cierto brillo, y conformarse con la realidad es como mucho más vulgar, ¿no? Es como más vulgar. Bueno, ¿qué sería? Vamos a ver si vamos terminando. ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo más sano, lo mejor? Yo voy a usar una metáfora que me contó una vez mi hermano Andrés. Me decía que el ideal es como un faro que alumbra y que la capita, dice Senia, exactamente, la capita. Un faro es algo que alumbra y que nos indica el camino, pero si nos vamos directo al faro, nos vamos a accidentar, o sea, nos vamos a tropezar, nos vamos a dar un golpe contra el faro y se acabó lo que se daba, o sea, se acabó lo que te contaba. O sea que el faro es como un indicador solamente. Nadie espera que llegues al faro, porque te vas a estrellar si llegas al faro. Y el faro además es intermitente. A mí me parece importante esa parte de la imagen del faro como ideal, porque el faro toma en cuenta la luz y toma en cuenta la oscuridad. Es decir, el faro de alguna manera como ideal es mucho más humano, o toma más en cuenta lo humano que el reflejo de Narciso en el lago, ¿verdad? En la imagen de Narciso en el lago. Entonces, ese faro lo mismo anuncia zonas de luz que advierte de zonas de oscuridad, porque todos tenemos zonas de luz y de oscuridad. En cuanto al narcisismo, no somos ni tan maravillosos como quisiéramos, ni tan espantosos y tan terribles como a veces nos vemos. Yo creo que las experiencias difíciles de la vida, que los momentos en los que la vida nos sacude, como por ejemplo la pandemia esta que estamos viviendo todos, que de alguna manera nos acerca a la experiencia de la muerte, o una enfermedad, o la muerte de un ser querido, pone las cosas en su sitio, y a nosotros también. Es decir, nos quita la tontería de la cabeza, nos quita la tontería. Si tenemos una experiencia muy terrible, ahí podemos verdaderamente evaluar qué es lo que nos gusta y qué es lo que no, qué es lo que vale la pena y qué es lo que no, qué es lo que nos importa y qué es lo que no, qué es lo que importa en la vida y qué es lo que es superfluo, qué es lo que es una imagen, un reflejo, un nada que vino contigo, que se queda contigo si te quedas y que si se va, si tú te vas, como dice Ovidio, ¿no? Meto la cuña de que odio los métodos pedagógicos de la vida que solo nos enseña con golpes, porque esto no se aprende en los libros. Es un fastidio, pero es que es así. Pero cuando tenemos esos golpes en la vida, yo no le recomiendo los golpes a nadie, como para decir necesitas un golpe en tu vida para aprender. No, pero es que es lo que sucede y es lo que se observa en la clínica y es lo que se observa en la vida. La vida nos baja a los humos, nos baja a los humos y nos dice, no aspires a tanto, ¿para qué? ¿Para qué? Eso te va a cansar, te va a arrugar. No aspires a tanto, confórmate con lo que tienes, que no está mal, estás vivo. Es bastante. El abandono del ideal del yo o de la veneración que le profesamos es vivido como un fracaso, como una claudicación, aunque suponga una mayor comodidad en nuestra zona de confort. La incomodidad de nuestra zona de confort, como le decía, responde a la forma caprichosa de un sillón imposible, diseñado por el ideal del yo. Entonces, el ideal del yo, mira, tiene sus cosas buenas, pero como diseñador de interiores es fatal, porque nos diseña una zona de confort que es imposible. Así que si el ideal del yo nos combina a ser el más sufrido, o el más sacrificado, el más generoso, entonces reclamar lo que nos merecemos, reconocer que necesitamos algo, pedir, quitarnos la capita de super seres humanos y ser capaces de pedir, de bajar la cabeza y pedir. Se vive como una derrota, como una humillación, porque el ideal del yo decía que todo lo íbamos a poder y que todo lo íbamos a saber
y que íbamos a poder con cualquier circunstancia y con cualquier contrariedad. Y la vida nos dice que no, que la cosa no es así. Después, en el día a día, se descubre que no era para tanto y que se vive mucho mejor con los pies en la tierra que asomado a la imagen de un lago. Bueno, hay cosas que me decía mi hermano Santos cuando terminé el café de la vez pasada, que hablara de qué pasa cuando uno se siente culpable de verdad, cuando uno es culpable de verdad. Porque a veces uno es culpable de verdad, a veces uno ha hecho daño. Lo más importante es ser consciente de que uno es culpable y de que uno ha hecho daño. Lo primero que uno tiene que intentar es reparar, pedir perdón e intentar reparar el daño que se ha hecho. A veces hay que vivir con la culpa. A veces hay culpas que no tienen reparación posible y hay que vivir con la culpa. Hay que distinguir el sentimiento de la culpa de la culpa. Es decir, no somos culpables de todo de lo que nos sentimos culpables. Somos culpables de algunas cosas. O sea, yo tampoco estoy de acuerdo con que todas las culpas son solo sentimientos de culpa. No. Hay culpas que son, pues sí, lo hiciste fatal y muy mal. Pues ser consciente, reparar, perdonarte tú en algún momento, convivir con ello y medio perdonarte y hacerte perdonar, entender qué pasó. Saber que si sientes culpa, habla a tu favor, aunque te hayas equivocado, aunque lo hayas hecho mal. Entender por qué hiciste una cosa u otra, qué te pasó, qué te pasaba. Yo recuerdo que yo tuve un paciente que había matado a alguien en un accidente de tráfico y lo había matado. Y había salido indemne por el juicio. Y vivía con ese sentimiento de culpa. Y había estado en un grupo en el que intentaban quitarle el sentimiento de culpa. Y lo que le sirvió de la terapia conmigo fue que atravesamos ese sentimiento de culpa. Entendimos que vivía una situación familiar terrible y que no estaba en condiciones de conducir bien. No estaba bebido, pero se distrajo con el móvil. Y tenía la cabeza en otra parte. O sea que de alguna manera no es que había una justificación, pero había una explicación. Había una explicación que aliviaba la culpa. Intentó hacerse perdonar, intentó reparar con la familia de la persona, pudo hacer lo que pudo, pero el que yo le permitiera sentir la culpa de alguna manera le alivió, porque era como que se sentía inadecuado de sentir la culpa. Y digo, pero ¿cómo no vas a sentirse culpable si ya es culpable, no? Y hay que buscar una salida y una sanación. Bueno, yo creo que hasta aquí el café de hoy. Vamos a ver si hay preguntas, porque tengo yo aquí un montón de preguntas que me han hecho y que no he contestado. Faltan 10 minutos para terminar. Vamos a ver. ¿Hay diferencia entre responsabilidad y culpa? Sí, claro que hay diferencia. Porque, a ver, yo creo que la culpa es un sentimiento. Tú puedes ser responsable de algo y no sentirte culpable. Ser culpable de algo y no sentirte culpable. Entonces, ahí hay una diferencia que a mí me parece importante. Por eso hablamos de sentimiento de culpa. A lo mejor culpa y responsabilidad es lo mismo desde el punto de vista legal. O sea, eres responsable de aquello de lo que eres culpable. Por eso, cuando se aduce enfermedad mental, se rebaja la culpa, porque se supone que la otra persona no es responsable de sus actos, y por eso es tan importante distinguir cuándo se es responsable de los actos y cuándo no. Es decir, un psicópata es responsable de sus actos porque reconoce el bien del mal, pero le importa un bledo la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, desde el punto de vista legal es lo mismo responsabilidad y culpa, pero desde el punto de vista psicológico, el sentimiento de culpa no viene dado con la responsabilidad. Es decir, tú puedes ser responsable de un acto y no sentirte culpable. Y puedes no ser responsable de algo y sentirte culpable. Bendita coincidencia, así sea pasados unos minutos estar en este café. Te quedan bellas tus gafas, tan bello. La culpa por xenofobia, ¿cómo se sale de ahí? Es posible.
A ver, la culpa por xenofobia, pregúntatelo y averíguatelo, porque eso tiene que ver con la diferencia, con aceptar la diferencia, con reconocer la diferencia y aceptar que no somos todos iguales, que somos diferentes y que está bien que seamos diferentes y que seamos distintos y que hay algo de lo endogámico en la xenofobia, de que solo somos buenos, todo lo mío es bueno, todo lo ajeno es malo. Eso es una cosa tremendamente infantil. Creo que en algún café ya lo hablamos, en el café en el que yo hablaba de la migración y del exilio. Eso vale la pena que lo veas, te diría yo que lo veas. A ver. Gracias, Mariela, recomendé tus cafés a mi grupo de supervisión de Donostia. Te seguimos desde aquí, qué bien, tan bella. Hay diferencia entre responsabilidad y culpa. Y no es mejor asumir la responsabilidad de los actos propios que la idea de la culpa. A ver, a mí me parece que la idea de la culpa tiene sus matices. O sea, llevamos 3 días hablando de la idea de la culpa. Tiene sus matices. A mí me parece que es algo humano, algo que habla bien de lo humano. Ese sentimiento de culpa, si te sientes culpable porque no terminas de satisfacer ese ideal, bueno, pues eso te va a mortificar un poco la vida y te va a interrumpir la vida. Pero si eres capaz de sentirte responsable por el otro, si eres capaz de preocuparte por el otro, si lo que tú haces, si te importa el efecto que tiene lo que tú haces sobre el otro, eso a mí me parece decente desde el punto de vista humano. Qué maravilla exposición, ejemplificadora, agradecida, aplausos. Patricia, tengo tu pregunta ahí. ¿Cuánta verdad en tus palabras? Gracias, Mariela. ¿No serían esos hombres ejemplos de narcisistas? Pues muchos. A ver, ¿quiénes? Aquí que dicen, en el marco del movimiento Me Too en Venezuela, 2 hombres denunciados por acoso sexual se suicidaron. 2 hombres, es decir, podían vivir con lo que hicieron, pero no pudieron lidiar con que se supiera. Eso está bien interesante. Sí, supe de uno sobre todo porque era muy conocido, el poeta. Es verdad, ellos podían vivir con lo que habían hecho como si no hubieran hecho nada malo. Lo que les preocupaba era el ideal, la imagen. O sea, si eso se sabe, su imagen se ve perturbada. No hay un sentimiento de culpa por la persona agraviada. Hay un sentimiento de vergüenza por la pérdida de la imagen que han dado hasta ahora. La culpa y la vergüenza son familia, son un poco familia, pero la vergüenza tiene que ver con uno mismo, la vergüenza es más narcisista, la culpa tiene que ver con el otro y toma en cuenta al otro. Así que eso es una cosa bien importante y esa pregunta, Giovanna, fantástica. Qué privilegio de escucharte y aprender de ti, Mariela, hermosa. Gracias, infinita gracias. Entonces, ¿todos tenemos algo narcisista? Todos tenemos algo narcisista, claro. Todos tenemos algo narcisista. La vida nos pone en nuestro lugar de vez en cuando y nos quita los humos de los narcisismos. Y te dice, mira, ¿para dónde vas tú? ¿Qué te estás creyendo? Que mira, que no, que eres una cosita más, una amiguita más en todo este universo. Y no, es para tanto, no te exijas tanto. Esto es una clase magistral, pues eso pretendo. Tiene que ser frustrante siempre luchar por algo que no logras alcanzar. Eso es así. Y hay gente que se entrega su vida entera a una cosa imposible que no termina de estar muy definida. Entonces, a veces esto se transforma en un trastorno obsesivo de querer controlar, de necesitar controlarlo para poder llegar, para poder alcanzar, para poder triunfar desde ese punto de vista de un ser imaginario que no sabemos quién es y que está allí dando trabajo, dando problemas. A ver, completamente de acuerdo, tuve un paciente a un narcisista primario y cielos, aprendí mucho, pero no fue nada, tiene que haber sido espantoso. Puede haber narcisistas que lo sean solo en ciertas relaciones. Del trastorno narcisista, sí. Yo creo que siempre se les escapa. A ver, un narcisista en plan el psicópata del narcisismo primario de Freud, ese no siente ni padece y ese va a ser, y si no se nota narcisista en una relación es porque le importas un bledo, y bueno, le da igual, o sea, ni te quiere ni te odia, le importas un bledo, pasa de ti. O sea, si le sirves, estupendo que le sirvas, hasta que le sirvas y ya está. Del otro narcisismo, del trastorno narcisista de la personalidad, de los que siempre necesitan estar en el centro, es una necesidad muy acuciante como para renunciar de ella en algún momento.
Bueno, vamos a ver. Alguien se ríe de alguna cosa que debo haber dicho. Qué valioso eso, crear un depósito de mimos para nuestros hijos. Sí, eso está bonito. A mí me gustó también, por eso lo apunté. Está la conexión. Ah, sí, esto es cuando me perdí la conexión. Vamos a ver si han aparecido preguntas nuevas. Si han dicho alguna cosa más. Si deja a un narcisista, ¿le importa? Depende del narcisista. A ver, y le puede importar mucho. Un narcisista psicópata, un psicópata le importa muchísimo porque no te da derecho a que le dejes. Piensa que tú no tienes derecho a dejarle. Él tiene derecho a dejarte, si le parece, pero tú no tienes derecho a no cumplir sus deseos. Entonces te puede matar, por ejemplo. El otro narcisista, pobre, va a sufrir un montón. El tipo que siempre tiene que tener razón, que siempre tiene que estar en el centro, que no sé qué. Pero de los narcisistas que hay que huir, ese no te va a dejar. Ese no te va a dejar, ese no le va a parecer. Gracias, Mariela, maravilloso café. Desde Magistral. Me ha encantado, qué bien. Bueno, esto que decía, le importa en la medida en que tú no tienes ninguna autonomía. Hola, mi linda doctora, qué bien. ¿Cómo puedo definir a un narcisista? ¿Cómo puedes definir a un narcisista? Pues depende del narcisista. Llevamos aquí 1 hora y llevamos 3 cafés hablando de narcisismo, como para, si es un narcisista, el trastorno narcisista de la personalidad, pues es el egocéntrico, el aquí estoy yo, el yo más, el yo primero, el yo siempre, el autorreferencial, el que hace de su yo una cosa estrambótica y extraordinaria que es falsa, que si lo pinchas así con un alfilercito, se desinfla y no vale para nada. Y del otro, del narcisismo primario, puede que vaya de poquita cosa. O sea, no te creas que los psicópatas van de fanfarrones por la vida. Para nada, no necesitan ir de fanfarrones. Total, ellos tienen derecho a todo, sea lo que sea. Llegué tarde, sorry, pues tendrás que verlo todo, mi corazón, porque no puedo empezar desde el principio otra vez para contarte. Y ahí va a quedar colgado para que lo puedas ver y lo puedas responder tus preguntas. Bueno, ya nos quedan 3 minutos. ¿Se les podría ayudar a estos narcisistas cuando son a un niño? A ver, no se nace narcisista. Esto es un proceso, es decir, se nace narcisista en el momento del narcisismo primario. Eso es esencial, importantísimo. Pero los papás tienen que empezar a decir no. Tienen que empezar a decir esto está prohibido y esto no se hace. Los papás tienen que empezar a imponer leyes. Los papás tienen que empezar a no poner buena cara con todo lo que hace el niño, porque no todo lo que hace el niño está bien. Y tienen que empezar a negociar. Te quiero sí y no te quiero sí. O sea, me enfado contigo si no haces las cosas como las tienes que hacer. Te querré mucho, pero en este momento estoy enfadada contigo y no quiero nada contigo. Entonces ahí el niño empieza a ver, ay, esto se pone serio, me miraron feo, hace puchero por ti y por el otro, y aquí ¿qué pasa? Y eso así empieza a generarse la posibilidad de pensar en el otro. O sea, el niño piensa en el otro no porque sea bueno y porque nace bueno, sino nace con disposición tanto para ser bueno como para ser malo, pero sobre todo por síndrome de Estocolmo. Es decir, yo necesito de estos señores de que me cuiden, de que me quieran, y no quiero perder su amor. ¿Qué tengo que hacer para que me quieran? Todo lo que me piden, bueno, a veces podré y a veces no, porque tengo unos impulsos y unas pulsiones que son muy fuertes y a veces son más fuertes que yo y me obligan a hacer cosas o me llevan a hacer cosas con las que ellos no están de acuerdo. Uy, qué horror, qué vergüenza, qué pena, mamá. Te juro que te quiero, que yo te adoro y que nunca más lo voy a hacer. A ver, qué bueno poder escucharte. Es real, cuando pasamos por una pérdida o emigramos, eso nos hace mucho más humildes, aunque he visto casos que solo les duró un suspiro. Bueno, pues es verdad, a veces nos dura un suspiro. la capacidad de colocarnos en el lugar que nos corresponde en la vida. Bueno, mi gente querida, los dejo que ya llegó la hora. Les recuerdo que esto se queda grabado en mi feed, que estará en audio en Spotify, en el canal de YouTube, y que ya está Mujeres Malqueridas en audiolibro. Ay, no se lo pierdan, yo lo estoy escuchando, está feo que yo lo diga, pero está muy bien, les va a gustar. Bueno, un abrazo muy fuerte, las quiero y hasta el próximo café. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo.
Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y al Cubo.